Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo me escuchan? No, profe, muy bien usted. Bien, gracias, Buenas muchachos. Vente, profe. buenas tardes. Muchachos, discúlpenme la tardanza. Estaba aquí luchando con este equipo y bueno, vamos a empezar lo más pronto posible. Permítanme. Bueno, muchachos, entonces hemos pasado pues nuestra primera evaluación parcial. Yo tengo pendiente entonces organizar sobre todo la parte de los quizzes, ese primer quiz, también entonces ir calificando los exámenes parciales que ustedes adjuntaron la solución y bueno, la idea es como ir comunicando ese tipo de cosas en la medida de lo posible, ¿cierto? Pronto este fin de semana para ir saliendo entonces de esa primera parte. Entonces, tenemos nuestra primera evaluación parcial, ¿cierto? Esa parte, digamos, de la termodinámica. Y ahora, pues, la idea es, bueno, también les voy a montar, por supuesto, la solución de ese examen para que ustedes hagan la respectiva revisión cuando tengan su examen calificado, ¿cierto? Cada uno recibirá su examen calificado al correo y ahí entonces podrán comparar. Dime, Santiago. Profe, es que la vez pasada quedamos, pues, que usted dijo iba a hablar con el otro docente sobre si hacían los quizzes, pues si se ponían de acuerdo al fin a qué llegar, o No, todavía no, no, no hemos hablado de eso todavía, Alex. ¿sí? Por el momento está pendiente, listo. Vamos a ver qué pasa con eso. Por lo pronto tenemos un examen, un quiz por parcial todavía y vamos entonces a mirar qué hacemos entonces para este tema. Profe, hola. Dime. Eh, es que yo tuve una novedad en el parcial y yo le envié ese correo y pues no sé si usted si pudo leerlo, que no ¿Qué me novedad querían tú dices? subir las respuestas al, pues donde había Mm. que adjuntar. Sí, pues acuérdense que yo les dije acá que eso podía pasar y que eso, digamos que me lo mandaban al correo en el tiempo que era, ¿cierto? Ah, sí, sí, profe, Entonces, pues yo lo envié pues, como claro, no hay 15 minutos problema. antes, pero igual de pronto, como no, pues de pronto pensé que no, No, pero no, no hay problema. al, Eso pasa a veces, entonces por eso les dije que si veían pues que se estaba demorando el sistema y que no les cargaba, lo mismo para los otros exámenes que toquen así, dentro del tiempo del examen es mejor mandarlo al correo, ahí no hay problema. Que esperar a que cargue y pase el tiempo y entonces después que quede cargado 20 minutos después, ahí empezamos con problemas, ¿cierto? Pero usted pudo seguramente haber terminado a tiempo y empezó entonces a cargar y a veces la plataforma tiene eso. Entonces, como yo sé, les dije entonces que al correo lo adjuntan seguro y no hay problema con que llegue allí. Listo, con tal de que llegue en el tiempo del examen. Entonces, en los que enviaron al correo no hay problema. Es como si lo hubieran montado en Ingenia. Listo. listo, profe, muchas gracias. Ok. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a empezar hoy nuestra, digamos, segunda unidad, si se quiere ver así. Y en este caso, entonces, ya después de que hemos estudiado nosotros en esta parte esas variables termodinámicas, sobre todo la temperatura, sobre todo la energía en forma de calor, la idea es como ir uniendo algunos conceptos y ahora sí pensar en que nuestro sistema físico va a experimentar un proceso termodinámico. Entonces, esta unidad principalmente se tratará de eso, cómo nuestro sistema va a interactuar con el entorno, va a experimentar procesos termodinámicos, valga decir que nuestro sistema entonces podrá cambiar de presión, volumen, temperatura, se podrá expandir, se podrá contraer, eh, podrá experimentar alguna transición de fase, ¿cierto? Entonces, todo eso lo vamos a estudiar para varios sistemas. En la primera parte estudiaremos entonces los procesos, diagramas de estos procesos, sobre todo ambientados en la primera ley de la termodinámica, esa sería como la primera parte. Sistemas cerrados, vamos a definirlos, si no lo hemos definido ya, sistemas que permiten el paso de la energía solamente entre entorno y sistema. Y vamos a estudiar un conjunto de sistemas que son sistemas abiertos, que entonces ya tienen un flujo a través de ellos y entonces ahí tendremos como cuatro ejemplos
4 ejercicios, turbina, compresor, tobera, difusor, que por lo general alguno de esos aparece en el examen. ¿Listo? Pues son ejercicios, ahí nos vamos a familiarizar con unas tablas y vamos entonces también a aprender a leer esas tablas y esos datos. Los ejercicios en el fondo no son difíciles, pero sí hay que saber manejar la información principalmente. Entonces esas como esas dos partes de esta unidad, procesos termodinámicos para sistemas cerrados, procesos termodinámicos para sistemas abiertos, pensando pues en que ese sistema abierto permite el flujo de materia y por supuesto también permite el paso de la energía. Entonces, en ese sentido, ese es nuestro propósito y hoy empezar a analizar cómo son esos procesos termodinámicos que vamos a estudiar nosotros en esta parte. Entonces, un sistema que está experimentando diferentes interacciones, entonces recordemos que en esta parte nosotros tenemos como un estado inicial, nuestro sistema que puede ser un gas, un líquido, un sólido, y que ese estado inicial es un estado de equilibrio que está caracterizado entonces por una temperatura inicial, un volumen inicial, una presión inicial y bueno, digamos que tiene una cantidad de masa inicial, que si es un gas entonces número de moles y ese tipo de cosas. El sistema tiene un entorno con el cual va a interactuar. Con ese entorno entonces, bajo esa interacción que puede ser térmica o mecánica, ¿cierto? Aquí lo que hay es una interacción de naturaleza térmica o mecánica, o las dos, el sistema va a experimentar un proceso. Entonces, ¿qué es un proceso? Un proceso en este caso es que el estado termodinámico del sistema empiece a cambiar, de tal manera que él empiece a pasar como por estados distintos. Recuerden que al fin y al cabo, cuando yo me refiero a mi sistema, puede ser una olla con agua, ¿sí? Y la puse en el fogón. Eso es el entorno, ese es mi sistema y él empieza ¿a qué? A calentarse, ¿cierto? Entonces empieza a experimentar cambios. Él va pasando por un conjunto de estados que yo conozco, por ejemplo, la temperatura, el volumen, la presión, ¿cierto? Tendremos ahí la cantidad de masa, pasará por otro estado termodinámico, temperatura 2, volumen 2 en general, presión 2, masa, y que llegue a un estado final, que es el que nosotros queremos. Un estado final de equilibrio que tendrá, por supuesto, una temperatura, un volumen, una presión, cantidades finales. Entonces, a nosotros lo que nos interesa en realidad termodinámicamente hablando es este estado inicial que tenemos acá y este estado final. Y todos los estados que él visita, o digamos que mi sistema experimenta mejor entre un estado inicial y uno final, es lo que nosotros llamaremos acá el proceso, ¿cierto? Entonces, por supuesto, mi sistema está experimentando un proceso. En ese proceso, entonces hay cambios de temperatura, volumen y presión en general. Cambios de presión, puede que en algunos casos no cambie alguna de ellas, pero pensemos de manera general, nuestro sistema podrá experimentar algunos cambios. Entonces la idea es modelar ese proceso y lo que pasa, muchachos, es que en el fondo, cuando uno está analizando un proceso termodinámico en la vida real, uno no tiene tanta información como para ir conociendo los estados termodinámicos intermedios. Entonces, digamos que usted quiere poner a calentar agua y que usted sabe el estado inicial, usted dice, bueno, entonces con el termómetro tengo esa agua, tanta masa, 23 grados centígrados, ¿cierto? Una presión, digamos, atmosférica y un volumen. Y sometemos entonces a ese sistema a la interacción con el entorno, pues que puede ser un fogón, entonces usted tiene aquí ese sistema que va a ser el agua a una, digamos, temperatura inicial, interactúa con este fogón, lo que sabemos nosotros es que va a existir una transferencia de energía en forma de calor y que el agua va a empezar a experimentar un proceso termodinámico. Ese proceso termodinámico, muchachos, nosotros
no le conocemos los estados intermedios. Nosotros podríamos conocer los estados inicial y final que están en equilibrio, pero los estados intermedios no. En el fondo, usted sabe que ese sistema se está calentando, ¿cierto? Pero esos estados intermedios son muy difíciles digamos, de tener todos. Entonces, en esta parte, nosotros lo que tenemos es información principalmente en el proceso termodinámico, en general en la vida real, es el estado inicial, que lo podemos garantizar de equilibrio, y el estado final, que lo podemos garantizar de equilibrio. Pero en el fondo, estos estados intermedios no se conocen con certeza. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo que nosotros hacemos es modelar, tratar entonces de representar estos estados intermedios para poder entonces hablar de la matemática de este asunto. Es decir, si yo quiero predecir qué va a pasar con mi sistema, qué temperatura va a tener, cuáles podrían ser aproximadamente los estados intermedios, yo tengo que pensar en funciones, cantidades que se puedan derivar, integrar, relacionar, ecuaciones. Entonces, ahí nosotros vamos a trabajar en este intermedio de estados termodinámicos, vamos a trabajar en lo que es la aproximación cuasiestática. Tendremos la aproximación cuasiestática que nos va a permitir empezar a modelar, empezar a entablar como una especie de aparato físico y matemático que nos permita cuantificar. Entonces, en ese caso, vamos a pensar que nuestro sistema termodinámico va a experimentar en efecto un proceso, pero que el proceso es lo suficientemente lento como para que yo pueda garantizar que cada estado que va experimentando mi sistema lo puedo garantizar como un estado de equilibrio. Es decir, si yo tengo un proceso en la aproximación cuasiestática, digamos que tengo un proceso lento. Y entonces en ese contexto, lo que nosotros tenemos es la posibilidad de permitir que nuestro sistema pase de un estado de equilibrio, digamos estado inicial, como sabemos, temperatura, volumen, presión, y que vaya pasando por diferentes estados. Entonces, digamos que yo lo caliento un poquito y espero a que se equilibre, mido presión, temperatura, volumen. Y entonces lo que vamos a ir haciendo nosotros, muchachos, bajo esa aproximación, es que resulta que vamos armando una tabla de datos donde tengo temperatura, donde tengo presión, donde tengo volumen. Entonces yo tengo, digamos, la temperatura inicial, la presión inicial, el volumen inicial, caliento o enfrío, o cierto, hago cualquier proceso termodinámico sobre mi sistema y entonces espero a que se equilibre y mido la temperatura, mido la presión, el volumen y obtengo ese otro dato. Y así sucesivamente mi sistema pasa a otro estado donde mido de nuevo estas variables termodinámicas y entonces ese dato lo voy guardando. Y así sucesivamente lo que yo voy obteniendo es algunos datos, ¿sí? Pero entonces esto no lo podría yo obtener si, digamos, saco un hielo de la nevera y lo pongo ahí, ¿cierto? Yo no podría tener la certeza de todos estos estados intermedios. Podría hablar del estado inicial y del estado final de equilibrio, ya cuando el hielo de pronto es agua, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, es una manera de modelar, porque si yo tengo estos datos, muchachos, ya puedo empezar a hablar de funciones, relaciones matemáticas, y ahí sí empezar a construir un modelo que responda a esta estructura. Entonces vamos a trabajar en ese límite cuasi estático para empezar a modelar y obviamente vamos a ir avanzando pensando entonces en que evidentemente la estructura de nuestro modelo no podrá depender estrictamente de estos datos que estamos manejando acá. Por eso va a ser tan importante en nuestro curso lo que son las funciones de estado. Y ya vamos a definir algunas de ellas, porque las funciones de estado sí nos darán información del proceso, pero únicamente conociendo el estado inicial y final y no los estados intermedios, ¿cierto? Que son tan difíciles de obtener. Entonces, hacia allá vamos a construir ese tipo de funciones y que no dependan principalmente de estos estados termodinámicos. De tal manera que es muy probable que nos encontremos nosotros con diagramas, muchachos, en esta parte, con estos datos, y entonces cuando yo represente en este diagrama
presión, volumen. Entonces lo que usted hace en un diagrama presión, volumen es coger estos datos. Entonces usted dice, vea, este par de datos, presión 1, volumen 1. Ah, entonces ese dato está acá, vea, es este punto. La presión 1, el volumen 1. Entonces es como si fuera un punto en un plano, ¿cierto? Pero esto pues es simplemente el valor de la presión como función del volumen. Usted viene y toma estos otros dos datos y dice, ah, entonces estoy por acá, más o menos. Presión 2, volumen 2. Estará por acá, presión 3, volumen 3. Presión 4, volumen 4. Presión 5, volumen 5. Y así usted puede ir graficando estos datos. ¿Qué son estos datos en este diagrama? Simplemente el conjunto de estados termodinámicos que visita mi sistema o que experimenta mi sistema en un proceso cuasi estático. De tal manera que esto lo podría yo representar como una función, digamos, como la presión como función del volumen. ¿Sí? Y entonces ahí ya empiezo con las matemáticas. Y entonces esto es derivable, se puede integrar, qué significa el área bajo la curva, y esto es lo que queremos nosotros representar, ¿cierto? Entonces, los procesos termodinámicos, que serán varios, pues estarán entonces caracterizados por un conjunto de diagramas de este tipo. Pero recuerden, en la vida real, nosotros tenemos el estado inicial y el estado final. Y los estados intermedios, en realidad esto no se conoce con certeza. Pero en el modelo, nosotros vamos hacia la aproximación para empezar a llevar esto a las matemáticas. Ese es nuestro modelo. Y luego, por supuesto, hablaremos de qué pasa entonces con esta información. Entonces hablaremos de los procesos irreversibles y hablaremos del cambio de entropía, que entonces de alguna manera recopilará toda esta información. Entonces trabajaremos bajo este régimen. Entonces aquí, cuando mi sistema va a experimentar un proceso, entonces de entrada, lo que tendremos nosotros es que si mi sistema experimenta un proceso es porque interactúa con el entorno, básicamente. Entonces, si el sistema experimenta un proceso, entonces en este caso debe interactuar con el entorno. Entonces, ¿cómo interactúa mi sistema con el entorno? Depende de mi sistema. Entonces tendremos un sistema cerrado por el momento. Un sistema cerrado solo permite la interacción con el entorno a través de la transferencia de energía. Interacción con el entorno a través de transferencia de energía. Puede ser calor o puede ser un trabajo realizado. Ese va a ser nuestro sistema por el momento, un sistema cerrado. Solo transferencia de energía y no transferencia de materia. Entonces mi sistema al interactuar con el entorno, como les decía ahora, puede ser una interacción térmica o mecánica. Entonces cuando tengo mi sistema, gas, sólido, líquido, tenemos una interacción térmica o una interacción mecánica. Con ambas interacciones, por supuesto, con el entorno, se transfiere energía. Estamos hablando de un sistema cerrado. Entonces recordemos cómo se transfiere la energía mecánica entre un sistema y otro. Entonces, la energía mecánica se transfiere de un cuerpo a otro a través de un trabajo. Y un trabajo lo hace una fuerza. Entonces recordemos el concepto de trabajo que estudiamos en física mecánica. Entonces recordemos que en esta parte la manera más sencilla, pues más sencilla no, más general de calcular un trabajo realizado por una fuerza es a través de este tipo de expresión. Que recuerden entonces cuando nosotros estudiábamos esto, en física mecánica usted tenía un cuerpo de masa m y le aplicaba una fuerza y entonces usted decía que si el cuerpo se desplazaba cierta cantidad, entonces usted tenía aquí esta fuerza y decía, bueno, el trabajo es una fuerza paralela al desplazamiento por el desplazamiento, ¿sí?
Pero entonces esta expresión dada así es una expresión para una fuerza constante, ¿cierto? Y digamos que la fuerza no necesariamente tiene que ser constante. Entonces, por eso la forma general de calcular un trabajo es esta, porque esta tiene en cuenta fuerza variable, ¿cierto? Digamos, la manera más general. Lo importante, muchachos, es cuando uno calcula ese producto de la fuerza paralelo al desplazamiento por el desplazamiento de un cuerpo, lo que está calculando es la energía transferida de un sistema a otro, ¿sí? Por eso es que nosotros por allá teníamos en física mecánica que el trabajo era igual al cambio en la energía cinética. Muchachos, ¿me están escuchando bien? Sí, señor. Sí, muy Sí, bien. profe. Un poquito entrecortado, profe, pero muy Sí, poquitico. bueno, es posible porque sí ha estado, sí es posible que sea acá, ¿cierto? Es posible. Entonces, muchachos, les decía que, ¿qué hace uno cuando calcula un trabajo, cuando hace eso de fuerza por desplazamiento? Pues al final lo que está calculando es la energía que se transfiere de un cuerpo a otro. Entonces, en esta parte, eh, permítanme acá que esto está muy raro. Nosotros no es que nos vayamos a dedicar a calcular trabajos a partir de esta forma, pero sí lo vamos a utilizar para expresar el trabajo en un proceso termodinámico. Y entonces recordemos que era simplemente aplicarle una fuerza a un cuerpo y que si le aplicamos por lo menos un cambio en su energía cinética, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿quién le estaba haciendo esta fuerza? Pues el entorno, ¿cierto? Cualquier entorno le está haciendo la fuerza a este sistema y entonces el sistema puede ganar energía, ya si la fuerza se hace así o si se hace contraria a su desplazamiento, el cuerpo se detiene o va mermando su velocidad, entonces decimos que hacemos un trabajo negativo. Al final, lo que hacemos con un trabajo realizado pues por una fuerza es transferir energía. Y eso es lo que va a pasar con nuestro sistema. A través del mundo mecánico podemos aplicar una fuerza, realizar un trabajo y transferirle o quitarle energía a un sistema. Entonces, en este contexto, nosotros tendríamos eh, el trabajo termodinámico que vamos a pensar de la siguiente manera. Un sistema que nos va a servir mucho. Yo creo que aquí tengo la forma de... Ah, no, esto no tiene... No parece. Entonces, un sistema que nos va a servir mucho es el cilindro. Entonces, nosotros tendremos en esta parte, por ejemplo, muchachos, un émbolo, un sistema acá que actúa pues sobre esta tapa y que lo que tenemos acá confinado nosotros puede ser un gas, ¿cierto? Como caso particular. Entonces, en este caso, nosotros podríamos aplicar una fuerza en esta dirección y comprimir ese sistema de tal forma que estamos haciendo trabajo sobre ese cuerpo. Entonces, lo que vamos a hacer es comprimir acá y en esta parte entonces el gas ocupará un volumen distinto. Entonces, en este trayecto, digamos, que tenemos nosotros en esta parte, esto se ha desplazado una cantidad de X y le hemos aplicado a este sistema una fuerza F. Recuerden que esto acá tiene un área transversal. Entonces, si yo pienso en el trabajo realizado por esta fuerza sobre este sistema que es el gas, entonces iría a la ecuación general del trabajo. Fuerza punto desplazamiento. En este caso, entonces, el desplazamiento
es del émbolo que va hacia abajo y la fuerza va hacia abajo. Entonces, pensemos entonces que, digamos, esa dirección, ese X o y que lo que tendríamos es la fuerza por dx. Al fin y al cabo, en este caso, recordemos que este producto punto es la magnitud de la fuerza, la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo entre ellos, pero como este va hacia abajo y la fuerza también, pues sería como coseno de 0, que es 1. Y como estamos llamando ese desplazamiento hacia abajo x o de x, pues nos queda de esta forma. Ahora, a nosotros nos interesa representar el trabajo realizado en este proceso, pero en términos de las variables de estado termodinámico, que son la presión, el volumen, la temperatura, y no en términos de una fuerza en general y un desplazamiento en general. Entonces, si yo tengo que la fuerza la estoy ejerciendo acá sobre este sistema y la estoy ejerciendo sobre esta área, entonces lo que sí sé es que acá se está ejerciendo una presión, que es la fuerza aplicada sobre el área, de tal manera que la fuerza es igual a la presión por el área. Entonces el trabajo será igual a la integral de la fuerza, que es la presión por el área transversal por dx. Pero si yo pienso, muchachos, en este producto área transversal por dx, recuerden que voy a dibujar aquí un cilindrito. Yo tengo acá esta área y digamos que el cilindro tiene una altura de x. Entonces, el producto del área transversal por dx es el volumen. Entonces, ¿qué sería? Un diferencial de volumen. Diferencial de volumen sería área por dx. Digamos que el volumen de un cilindro es área por longitud, pero esa longitud es dx. O sea que área por dx es el diferencial de volumen, de tal manera que el trabajo termodinámico se calcula con la integral de la presión por el diferencial de volumen. Entonces, nosotros no nos vamos a concentrar tanto en una fuerza que hace un trabajo, sino que sabemos que en el fondo el entorno y el sistema van a interactuar mecánicamente. Y entonces al interactuar de forma mecánica se van a ejercer un trabajo, ya sea que el trabajo lo haga el entorno sobre el sistema o el sistema sobre el entorno. Y eso lo vamos a ver a través de esta expresión, una presión y un cambio de volumen en general. Entonces este será nuestro trabajo termodinámico. Con este trabajo diferente de cero se estaría transfiriendo energía al sistema o desde el sistema hacia el entorno. Entonces mi sistema, sabemos ahora que puede interactuar con el entorno a través de un trabajo realizado. Y la otra forma de interactuar es la térmica, que será entonces, como ya sabemos, a través de un calor transferido. Entonces, en este proceso, estos son los dos mecanismos para transferir energía al sistema. Pero entonces mi sistema va a estar definido también con una energía que él tiene allí a disposición, la cual puede gastarse o la cual puede, digamos, obtener del entorno. Entonces, él en un proceso termodinámico, mi sistema puede terminar con más energía o con menos energía de acuerdo con el hecho de cómo interactúe con ese entorno. A través, en este momento, de estos dos mecanismos, mecánico y térmico, transferencia de calor o trabajo realizado. Al fin y al cabo, calor y trabajo tienen que ver con la energía que se transfiere del sistema y el entorno. O sea que al final tiene que haber un balance de energía. Entonces, en este caso, vamos a definir eso que cambia en mi sistema, que cuando sale o entra energía a mi sistema a través de estos dos mecanismos, calor y trabajo, pues, ¿qué va a cambiar en mi sistema? La energía. ¿Qué energía? La energía interna. Entonces, es necesario que definamos la energía interna. Entonces, yo tengo un sistema, muchachos, que puede ser sólido, líquido, gas. Pensemos en un gas como ejemplo. Entonces, usted sabe que esas moléculas se están desplazando. Entonces, aquí estas moléculas tienen energía cinética de traslación. O sea, esa energía que es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esas moléculas en general también pueden, digamos, en este caso, rotar. Entonces tienen energía cinética de rotación.
Entonces esa energía cinética de rotación puede ser un medio del momento de inercia por omega cuadrado, como veíamos en física mecánica. Esas moléculas pueden vibrar, entonces pueden tener energía de vibración. Esas moléculas están hechas de átomos con cargas eléctricas, entonces puede tener energía potencial eléctrica, ¿sí? Obviamente también tienen masa, podrían tener energía potencial gravitacional, pero es despreciable, pues en este ámbito es despreciable. Entonces hay un conjunto de energías que puede tener este sistema, ¿cierto? Un gas, y de tal manera que si usted suma todas estas posibles energías, pues entonces lo que tendrá es que ese gas tiene tanta energía interna, ¿sí? Porque tiene, digamos, de quienes lo constituyen, las moléculas, partículas u átomos, tienen una cantidad de energía en diferentes formas, pero que al fin y al cabo son energías que si usted suma, le da la energía total del sistema. Entonces, un vaso de agua ahí que ustedes tengan en este momento tiene energía interna, que está constituido de moléculas, ¿cierto? Y ellas podrán tener este tipo de energías en mayor o menor proporción. Entonces, todo sistema tiene una energía interna, tiene una energía a disposición, porque está constituido de átomos y moléculas. Ahora, transferir, quitarle la energía a ese sistema, no es tan fácil, dependerá del sistema. Pero nosotros vamos a trabajar con sistemas que nos permita transferir la energía hacia el entorno o del entorno hacia el sistema, de tal manera que el proceso termodinámico que experimentará nuestro sistema se evidenciará de acuerdo con el hecho de que su energía interna cambie. ¿Sí? Entonces, una de las consecuencias importantes que tiene sobre nuestro sistema el hecho de que experimente un proceso termodinámico es que su energía interna puede cambiar. Entonces, la energía interna, en esta parte, nosotros vamos a representar esa energía interna con la letra U mayúscula. Y entonces, todo esto que tenemos acá nosotros, todas estas energías sumadas son la energía interna. ¿Sí? Todo eso sumado da un total de energía y esa energía la tiene mi sistema. Por ejemplo, acá podríamos pensar en este sólido. Miren, muchachos, tengo un sólido. Y ahí, pues, el sólido tiene una energía interna, ¿cierto? Las moléculas, pues, medio se desplazan, puedes estar vibrando un poquito, ¿cierto? Entonces, hay una energía interna en ese sistema. Si ese sistema experimenta un proceso termodinámico, entonces esa energía interna puede cambiar. Puede cambiar si interactúa con el entorno de manera térmica. Entonces, yo voy a acercar esta fuente. Miren que las moléculas empiezan a vibrar con mayor frecuencia, a tener mayor velocidad en promedio. Entonces, en este caso estoy diciendo que la energía interna de ese sistema cambió y en este caso aumentó. ¿Qué está pasando? Pues hay una cantidad de energía transferida en forma de calor hacia el sistema. El sistema entonces recibe esa energía en forma de calor y la reparte en formas de energía diferentes. Entonces van a vibrar más o van a trasladarse un poquito más y empieza entonces esa repartición de esa energía que tenemos nosotros allí. Entonces, en ese proceso termodinámico cambió la energía interna a través de un proceso térmico. Podríamos también someter este sistema a una interacción mecánica y con una interacción mecánica, es decir, haciendo un trabajo, también se puede alterar la energía interna de un sistema. En este caso, a través de un trabajo realizado. Entonces, en este proceso yo podría aplicar esta fuerza por este desplazamiento, hago un trabajo y claro, entonces le estoy transfiriendo energía al sistema y entonces ese sistema, miren que las moléculas entonces ahora tienen un poco más de energía interna, o sea, este sistema experimentó un proceso. Este proceso lo llevó a un cambio en la energía interna, donde esa energía interna aumenta. Esto también puede disminuir, por supuesto. Si digamos, el sistema en este caso llega a expandirse y empuja las fronteras hacia afuera, entonces es el sistema el que hace el trabajo sobre el entorno, entonces pierde energía. Miren, muchachos, que ahí pasó
de una energía mayor interna a una energía interna menor. ¿Por qué? Porque se la gastó moviendo esas fronteras, ¿cierto? Entonces ahí es donde tenemos nosotros la estructura. Miren, tiene una energía interna, se hace trabajo sobre el sistema. Aquí entonces el sistema tiene más energía interna, ganó energía, o sea que el cambio en la energía interna es positivo, mientras que si él hace el trabajo sobre el entorno, su energía interna disminuye, ¿cierto? Y entonces ahí el proceso evidencia, o mejor, la disminución en la energía interna evidencia que el sistema interactuó con el entorno, pero el sistema fue el que gastó energía. Entonces, al final, muchachos, un proceso termodinámico se cuantificará en eso, en cómo mi sistema gastó o ganó energía de acuerdo con la interacción con el entorno. Entonces, en ese caso, vamos a enunciar la primera ley de la termodinámica, porque en este caso, entonces, tendremos nosotros que el proceso termodinámico estará caracterizado por un cambio en la energía interna. Es decir, el proceso termodinámico irá de un estado inicial a un estado final, y entonces el cambio en la energía interna será la energía interna final menos la energía interna inicial. Decimos nosotros que la energía interna es una función de estado. ¿Qué significa eso? Que la energía interna depende de las variables del estado termodinámico. Por ejemplo, yo tengo el sistema y ese sistema tiene una temperatura inicial, un volumen inicial, presión inicial, ¿cierto? Y bueno, una cantidad de masa que si es un gas puede ser moles. Entonces, aquí mi sistema tiene una energía interna definida. Entonces, cuando decimos que la energía interna es una función de estado, es porque esa cantidad se puede definir para un estado termodinámico y entonces ese valor de la energía pues dependerá de la temperatura que tenga el sistema, de la presión, del volumen, de la cantidad de masa. Estoy escribiendo todas las cantidades, pero no necesariamente tiene que depender de todas, ¿sí? No necesariamente. Lo cierto es que la energía interna es una cantidad definida para el estado termodinámico. Entonces, todo lo que usted tiene ahí a su alrededor está en un estado termodinámico al cual se le puede asociar una energía interna. Por eso es una función de estado. Cuando mi sistema experimenta un proceso y va hacia otro estado final de equilibrio, entonces yo tengo una temperatura final, volumen final, presión final, masa, voy a dejarla a la misma, estamos en un sistema cerrado. Entonces resulta que llegamos a este estado final después de un proceso y entonces yo puedo decir que finalmente mi sistema tiene una energía interna final y que esa energía interna final dependerá de las variables de estado, de todas, de varias o una inclusive, y entonces en este caso a cada estado de equilibrio le puedo asociar una energía interna. Lo importante, muchachos, es lo que yo les decía ahora. Vea, cuando mi sistema experimenta un proceso, va de un estado inicial de equilibrio a un estado final de equilibrio. Y no sabemos en general los estados intermedios. Entonces, las funciones de estado son muy importantes porque al final a las funciones de estado no les interesan los estados intermedios. Cuando yo me pregunto qué pasó en este proceso, me van a decir, vea, en este proceso, cuando mi sistema fue del estado inicial al estado final, la energía interna cambió. Ah, bueno, entonces para calcular ese cambio en la energía interna necesito conocer los estados intermedios. No. ¿Por qué? Porque la energía interna es una función de estado. Entonces, para usted conocer el cambio en la energía interna de ese sistema bajo ese proceso, solo necesita el valor de la energía interna inicial y solo necesita el valor de la energía interna final. Y a la energía interna no le importa cómo fue el sistema del estado inicial al final, no le importa cómo, ¿sí? ¿Qué tipo de estados recorrió, cómo mi sistema evolucionó, sino cuál es el estado inicial y cuál es el final. Entonces, el cambio en la energía interna será la energía interna del estado final menos la energía interna del estado inicial. Y esto es eh, una función de estado, de tal forma que si yo pienso en la integral del diferencial de energía interna, entonces yo puedo hacer esto, energía interna inicial,
energía interna final, y esto es la energía interna evaluada en la parte final, en la parte inicial. ¿Sí? Esto es una función que se puede trabajar como un diferencial total. Ahora bien, entonces lo importante, muchachos, termodinámicamente hablando, es el cambio en la energía interna. ¿Sí? Porque si hay un cambio en la energía interna, eso denota un proceso. ¿Qué es lo que pasa para que la energía interna cambie? Entonces, lo que debe pasar es una interacción con el entorno. Ahora bien, ¿quién se les lleva la energía al sistema y quién le trae energía? Estos dos mecanismos, el calor y el trabajo. Entonces, cuando mi sistema interactúa con el entorno, mi sistema tiene acá la posibilidad de recibir energía o dar energía en forma de calor, dependiendo de las diferencias de temperatura. Y mi sistema tiene la posibilidad de realizar un trabajo o que realicen un trabajo sobre él. Esos son dos mecanismos de transferencia de energía que al final lo que van a generar es un cambio en la energía interna. Entonces el balance de la conservación de la energía nos indica que si la energía interna de mi sistema cambió, es gracias a la interacción que tiene con el entorno. Ese cambio puede ser positivo o negativo, dependiendo de cómo se interactúe con el entorno. Lo cierto es que el balance de energía nos dirá que el cambio en la energía interna será el calor transferido menos el trabajo realizado. Ya vamos a hablar de algunos signos acá, pero entonces esto es la primera ley de la termodinámica, que no es más que la conservación de la energía. ¿Sí? Entonces, muchachos, aquí dentro de esta forma de escribir la primera ley, hay una convención. Convención de signos. ¿Listo? Entonces yo tengo mi sistema y tendré la posibilidad de que el calor se transfiera desde el entorno hacia el sistema o del sistema hacia el entorno. Entonces diremos nosotros que el calor es positivo si se transfiere desde el entorno hacia el sistema. Si el calor se transfiere desde el entorno hacia el sistema, el calor es positivo. El calor será negativo si se transfiere desde el sistema hacia el entorno. Entonces, cada vez que calculemos un calor transferido, este podrá ser positivo o negativo, y entonces el signo nos estará dando información. ¿Sí? ¿Quién transfiere el trabajo, quién transfiere el calor sobre quién? Entonces, en este caso, si el calor es positivo, seguramente el entorno le está transfiriendo calor al sistema, en virtud de una diferencia de temperatura, por supuesto. O lo contrario. El trabajo, la convención de signos para el trabajo, tengo mi sistema, un trabajo realizado. Entonces tengo que el trabajo lo puede hacer el sistema sobre el entorno. Entonces, en ese caso, tendremos que el trabajo es positivo si el sistema realiza trabajo sobre el entorno. Y que el trabajo será negativo si el entorno realiza trabajo sobre el sistema.
Lo veíamos acá, digamos, en esta parte mecánica. eh, Aquí, por ejemplo, el entorno va a hacer trabajo sobre el sistema. Entonces, este trabajo que se hace acá es negativo, ¿sí? Lo hace el entorno sobre el sistema. Ahora, en este caso, este trabajo lo hace el sistema sobre el entorno. Ese trabajo es positivo, es una convención. De tal manera que con esa convención, la primera ley de la termodinámica se escribe así. Eso puede cambiar, pues digamos, en otras fuentes bibliográficas, y puede estar esto positivo, entonces invierta toda la convención, ¿sí? Es eso, simplemente. Entonces, en esta parte, esto nos va a guiar a nosotros, el cambio en la energía interna. Resulta entonces que acá hay algunas cosas que debemos tener en mente. Digamos que uno podría pensar que el diferencial de energía interna sería igual a un diferencial de calor menos un diferencial de trabajo. Lo que pasa es que esto, muchachos, matemáticamente y físicamente son cosas distintas. Usted tiene, por ejemplo, que la integral del diferencial de energía interna es igual a la energía interna final menos la energía interna inicial, porque la energía interna está definida en cada estado termodinámico. Pero jamás tiene usted, muchachos, que la integral del trabajo diferencial es el trabajo final menos el trabajo inicial. Esto no existe, ¿sí? ¿Por qué, muchachos? Porque los cuerpos no tienen trabajo. El trabajo no es una función de estado. Un cuerpo no tiene trabajo. Un cuerpo hace un trabajo o hacen un trabajo sobre él. Trabajo es proceso. Trabajo es energía transferida de un cuerpo a otro. Pero un cuerpo, cuando ya experimenta un proceso termodinámico, no queda con trabajo. Un cuerpo no tiene trabajo. Por eso yo no puedo hablar del estado final como, ¿cuánto trabajo hay en el estado final y cuánto trabajo hay en el estado inicial? Eso no existe, ¿sí? Mi sistema termodinámico no tiene trabajo. Puede hacer un trabajo, puede que le hagan un trabajo. Al final, lo que le están haciendo con el trabajo es una transferencia de energía. Y esa energía, cuando llegue, se irá a la energía interna del sistema. Lo mismo con el calor. Esto, muchachos, no existe el calor final y el calor inicial. Esto no existe. Los cuerpos no tienen calor, ¿sí? No tienen calor. Usted tiene ahí, no sé, un cuerpo en particular, no tiene calor. Puede experimentar energía transferida a través del calor. ¿Por qué? Porque puede estar en contacto térmico con un sistema a mayor o menor temperatura. Solo cuando se da esa diferencia de temperatura se transfiere energía en forma de calor de un sistema a otro. Pero eso es solo el mecanismo del tránsito. Cuando llega la energía al sistema, pues eso se transforma en energía interna. Entonces al final un cuerpo no termina con más calor que otro, porque es que el calor no es una variable de estado. Entonces, matemáticamente, siendo estrictos, decimos que estas cantidades escritas así no son diferenciales exactos. O sea que no cumplen con esto, mientras que la energía interna sí. Entonces, en muchos libros, muchachos, se escribe esta notación como para decir que el trabajo y el calor no son unos diferenciales, o incluso algunos lo escriben así. Listo. Por si ven esta anotación, nosotros lo seguiremos escribiendo así por simplicidad, ¿cierto? Para no, digamos, de alguna manera, como tener tanta anotación, pero teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que en ese caso, cuando usted empiece a analizar la energía transferida por calor o haciendo un trabajo, entonces usted tendrá que expresar estas cantidades en términos de otras cantidades que sí sean integrables. Por eso es que el trabajo, muchachos, el trabajo, digamos así, es igual a presión por diferencial de volumen, ¿cierto? Entonces, cuando usted calcula el trabajo total, entonces lo que está integrando es esto,
pero no pone trabajo final menos inicial. Entonces usted calcula el trabajo a través de las variables de estado. O va a calcular el calor, digamos que usted tiene aquí esto que lo vamos a representar más adelante como NC sub B de T. Entonces usted tiene el calor transferido y podría entonces integrar esto. Entonces usted siempre el calor y el trabajo lo expresa en términos de las variables de estado o las funciones de estado que se puedan integrar, porque volumen tienen todos los estados, temperatura tienen todos los estados, presión tiene todos los estados, energía interna tienen todos los estados, pero los estados termodinámicos del sistema no se definen porque tengan calor o trabajo. Calor y trabajo, muchachos, es la forma en que nosotros intercambiamos con el entorno, ¿sí? Es el dinero, como en esta parte, ¿cierto? Cuánto entra, cuánto sale, cómo se transfiere, ¿cierto? Esa energía al sistema en estos procedimientos. Entonces, cambio en la energía interna será una de las cosas más importantes que tengamos en esta unidad porque denota proceso termodinámico y en ese contexto entonces podremos pensar que en un sistema cerrado ese proceso termodinámico se da a través de la transferencia de energía a través del calor o del trabajo realizado, de acuerdo con la primera ley de la termodinámica. Ahora, ¿qué tipo de procesos vamos a estudiar nosotros? ¿Sí? Hay muchos procesos termodinámicos. Vamos a estudiar o a caracterizar la evolución termodinámica de nuestro sistema de acuerdo con ciertos procesos que se van a ir repitiendo. Entonces uno podría decir que el sistema va a experimentar, bueno, aquí voy a escribir aquí tipos de procesos. Entonces podríamos experimentar un proceso isotérmico. Entonces un proceso isotérmico es aquel proceso donde la temperatura del sistema no cambia. En este proceso, la temperatura del sistema no cambia. Entonces mi sistema experimenta un proceso termodinámico que lo lleva de un estado inicial a uno final. Si el proceso es isotérmico, diremos entonces que en ese proceso la temperatura no cambia, ¿sí? Puede pasar. Obviamente puede cambiar el volumen, la presión, ¿sí? Pero no cambia la temperatura. Podemos tener un proceso isóbaro. Y en este proceso la presión no cambia. En este proceso la presión del sistema no cambia. Un proceso a presión constante, ¿sí? Tenemos el proceso isócoro. En este caso, en el proceso isócoro, es el volumen el que permanece constante. En este proceso, el volumen del sistema no cambia. Podemos experimentar un proceso adiabático. En el proceso adiabático no hay transferencia de energía en forma de calor. En este proceso no existe energía transferida en forma de calor. O sea que es un proceso donde el calor transferido es cero. Ya sea que hablemos del calor transferido del sistema hacia el entorno, del entorno hacia el sistema, no hay transferencia de energía en forma de calor en ninguna dirección. Proceso adiabático,
tenemos este conjunto de procesos. Si nosotros pensamos, por ejemplo, estos procesos para el gas ideal, recordemos que el gas ideal tiene una función de una ecuación de estado. Y entonces, por ejemplo, muchachos, si yo tengo gas ideal, entonces en el proceso isotérmico, temperatura constante, entonces yo podría, por ejemplo, calcular el trabajo realizado en un proceso isotérmico y lo podría calcular a través de esta cantidad. Entonces, cada vez que uno va a hacer esta integral, tiene que escribir la presión como función del volumen. Entonces, claro, como es un gas ideal, la presión es igual a N por R temperatura sobre volumen. Entonces la reemplazo acá, a la presión. N por R temperatura diferencial de volumen sobre volumen. Si este es un proceso isotérmico, todo esto es constante, pues N y R son constantes obviamente, pero la temperatura también, o sea que sale de la integral bajo este supuesto. Entonces el trabajo realizado en un proceso isotérmico sería esto que sale y la integral del diferencial de volumen sobre volumen de un volumen inicial a un volumen final. La integral de x sobre x es logaritmo natural. Entonces nos queda número de moles constante de los gases, temperatura, logaritmo natural del volumen final menos el volumen inicial. Esta sería una expresión para el trabajo realizado en un proceso isotérmico. Trabajo realizado en un proceso isotérmico. Para un proceso isóbaro, seguimos gas ideal. Presión constante. Entonces el trabajo realizado en un proceso isóbaro, de nuevo se calcula con esta expresión general. Como la presión es constante, sale de la integral y me queda esta cantidad. O sea que el trabajo realizado en un proceso isóbaro será la presión por volumen final menos volumen inicial. O si se quiere, la presión por el cambio en el volumen. Esto es el trabajo realizado en un proceso isóbaro. Para un gas ideal, en un proceso isócoro, volumen constante. Entonces yo vengo acá y planteo esto, pero es que el volumen es constante y aquí hay un diferencial de volumen, es decir, una pequeña diferencia de volumen. Esto es cero, o sea que el trabajo es cero. El trabajo en un proceso isócoro es cero. No hay trabajo realizado en un proceso isócoro. Si mi sistema experimenta un proceso a volumen constante, ese proceso no se está dando porque haya un trabajo realizado. ¿Ok? No hay trabajo realizado en un proceso a volumen constante. Listo, entonces tendríamos como estas características principales, ¿cierto? Volveremos en el proceso adiabático más adelante para calcular también ese trabajo realizado. Otra característica y es que para un gas ideal, la energía interna solo depende de la temperatura. Es decir, la energía interna de un gas ideal es igual a una función únicamente de la temperatura. La energía interna de un gas ideal no depende del volumen, la presión, depende únicamente de la temperatura. O sea que al cambio en la energía interna de un gas ideal, lo único que le interesa es la energía final en la temperatura final menos la energía inicial en la temperatura inicial. No le importa cuánto es el volumen final, ni la presión, ni el volumen inicial, ni la presión inicial. Solo le importa para un gas ideal, a la energía interna de un gas ideal es
desde qué estado partió mi sistema, o sea, cuál es el estado inicial, cuál es su temperatura y en qué temperatura terminó, ¿cierto? Solo le importa eso. No le importa ni cómo llegó al estado final, qué pasó, nada. Solo le importa los valores de la temperatura, de tal manera que en un proceso isotérmico, el cambio en la energía interna de un gas ideal es igual a cero. Pues porque no cambia la energía interna, perdón, no cambia la temperatura. Y a la energía interna de un gas ideal solo le importa la temperatura. Esto nos va a llevar a relacionar ciertas cantidades. Dado esto, pensemos, por ejemplo, en gas ideal. Profe, ¿puede regresar un momento? Sí. Gas ideal vamos a analizar un proceso de gas ideal a volumen constante. Listo, profe. Ok. Gas ideal, volumen constante. Entonces, tengo cambio en la energía interna es igual al calor transferido menos el trabajo realizado. Listo, eso es lo que tenemos nosotros en esta parte. Ahora, si el volumen es constante, dijimos que el trabajo es cero. ¿Sí? O sea que el calor transferido es igual al cambio en la energía interna o el cambio en la energía interna es igual al calor transferido. Recordemos por acá que, voy a ponerlo como por acá en este recorderis, que nosotros teníamos unas expresiones que era calor transferido igual a masa, calor específico, cambio en la temperatura. Y que este calor específico era cierto respecto a la masa. Entonces uno puede definir también una capacidad calorífica molar, que en este caso entonces sea de tal forma que el calor sea N C delta T. Y entonces esta C es capacidad calorífica molar. Es decir, que esta C sería capacidad calorífica molar, o sea, sería como la capacidad calorífica por unidad de moles, ¿cierto? No por unidad de masa como el calor específico. O sea, en el fondo es la misma historia, solo que en términos de más moles, no de la masa. Y entonces, en este contexto, la idea sería tener en cuenta que el calor transferido sería igual a número de moles, C sub B, que ya voy a definirla, cambio en la temperatura. C sub B es la capacidad calorífica molar a volumen constante. Recuerden que esa calor específico, capacidad calorífica, nos dice cómo responde el sistema a un calor transferido, cómo cambia la temperatura de un sistema de acuerdo con un calor transferido. Y entonces teníamos por allá que la sustancia de mayor calor específico demora más en calentarse, lo mismo ocurre acá, la sustancia con mayor capacidad calorífica molar, pues demora más en calentarse, solo que lo representamos en términos del número de moles. Entonces, en esta parte, si tenemos esto, pues entonces podemos escribir que el cambio en la energía interna del gas ideal será número de moles, capacidad calorífica molar a volumen constante, cambio en la temperatura. Esto para un gas ideal. Gas ideal. Listo. Entonces, acá hay algo importante, muchachos, y muy útil. Va a ser muy útil cuando vean, pues, cuando pongamos a hacer algunos ejercicios de procesos. Aquí yo tengo que el cambio en la energía interna de un gas ideal se puede tener
calcular como el número de moles C sub B por delta T. Y claro, uno dice, claro, entonces se puede utilizar esta cantidad cuando el proceso es a volumen constante, porque de ahí partimos. Sí, es cierto. Sin embargo, incluso es un poco más general, porque acabamos de decir que la energía interna de un gas ideal solo depende de la temperatura. Solamente depende de cambios de la temperatura. Entonces, cuando yo tengo esta expresión, que el cambio en la energía interna de un gas ideal depende de estas cantidades dadas para el gas y el cambio en la temperatura, al proceso del gas ideal, cuando se habla de su energía interna, de su cambio, no le interesa cómo es el proceso en realidad, sino cómo cambia la temperatura. Entonces, en este caso, esta ecuación se puede utilizar incluso si el proceso no es a volumen constante. ¿Por qué? Digamos, muchachos, que a la energía interna del gas ideal solo le interesa la temperatura. Entonces usted puede llevar el sistema desde el estado inicial al final a través de diferentes procesos, ¿cierto? Como sea que lo lleve usted, de un estado inicial a uno final. Pero a la energía interna del gas ideal le interesa únicamente cuál es la temperatura inicial y cuál es la final. Pero es que vea que el proceso no, este proceso fue a volumen constante, este no es la energía interna del gas ideal, le va a decir, no me importa, no me dé esa información, no me diga cómo fue el proceso, dígame la temperatura inicial y final, que eso es lo único que me importa a mí para definir cuánto cambié yo, ¿sí? Entonces, como a la energía interna del gas ideal no le importa el proceso en realidad, como se va del estado inicial al final, solo el cambio en la temperatura, entonces esta cantidad que tenemos allí, que pareciera estar condicionada a un proceso a volumen constante, no lo está, porque al fin y al cabo el proceso puede ser muy diferente, pero si usted lleva el sistema, digamos, tiene una temperatura inicial, tiene una temperatura final, y usted lo lleva a través de este conjunto de estados, o a través de este conjunto de estados, o a través de este conjunto de estados, usted tiene como tres maneras en las que llevó un sistema termodinámico de una temperatura inicial a una final. Y resulta que el cambio en la energía interna es el mismo, independiente de usted cómo llevó a cabo eso. Si es un gas ideal, el gas ideal le dice cuál es la temperatura final, cuál es la inicial. Y no le está preguntando si usted, el sistema le cambió la temperatura por medio de un proceso en particular, o este otro, no le importa, ¿sí? Entonces, como no le importa, si yo le digo al gas ideal, vea, el cambio en la energía interna es NC sub B, capacidad calorífica molar a volumen constante por delta de temperatura. Y el gas ideal no le va a preguntar, ¿el proceso fue a volumen constante? El gas ideal no le importa, no le importa. Entonces, yo puedo utilizar esta ecuación incluso cuando el volumen no es constante. Es una ecuación general para el gas ideal. De tal manera que si yo hago algo parecido y pienso en el gas ideal, pero en este caso presión constante, entonces en este proceso tendríamos que el cambio en la energía interna, sería igual al calor transferido menos el trabajo realizado, que sería en este caso presión por cambio en el volumen, ¿cierto? Recuerden, proceso a presión constante, mírenlo acá, isóbaro, trabajo, presión por cambio en el volumen. Entonces tendríamos nosotros esta cantidad, podríamos expresar el cambio en el volumen o digamos en este caso tenemos que la presión por el volumen igual a N por R temperatura. Podríamos entonces expresar esto como volumen igual a N por R sobre presión por temperatura.
Entonces el cambio en el volumen será igual a N por R sobre presión, cambio en la temperatura, porque la presión es constante. Entonces voy a reemplazar ese cambio en el volumen acá, entonces me va a quedar cambio en la energía interna, calor transferido menos presión por cambio en el volumen. Cambio en el volumen es N por R sobre presión, cambio en la temperatura. Esta presión con esta presión se simplifica. Y tendré entonces cambio en la energía interna. Esto lo voy a reemplazar por N C sub P, cambio en la temperatura. ¿Qué es esto? El calor transferido para un proceso a presión constante. ¿Qué es C sub P? Capacidad calorífica molar a presión constante. Cuando el proceso es a presión constante. Listo, entonces yo tengo esa relación. Pero resulta entonces, muchachos, que yo voy a decir lo siguiente. Con cambio en la energía interna, estoy en un gas ideal. N se sube cambio en la temperatura. Entonces usted ahí llega y me dice, pero profe, ¿cómo así que esto no es pues a volumen constante y usted está trabajando un proceso a presión constante? Yo le digo, al gas ideal no le importa, ¿sí? Esta expresión para el cambio en la energía interna de un gas ideal yo la puedo utilizar para cualquier proceso, así no sea a volumen constante, porque al gas ideal no le importa el proceso, sino simplemente las temperaturas. Entonces, yo sí puedo utilizar esta cantidad acá, aunque partí de un proceso a presión constante, no a volumen constante, no se preocupe. Recuerde que es un gas ideal y a él no le importa eso. Entonces yo puedo ir a esta ecuación y decir cambio en la energía interna, N C sub B delta T igual a N C sub P delta T menos N por R delta T. Miren que el número de moles es común en todos los términos, el delta T también, entonces lo que va a quedar es que la capacidad calorífica molar a volumen constante es igual a la capacidad calorífica molar a presión constante menos la constante de los gases. O sea que la resta entre las capacidades caloríficas molares es igual a la constante de los gases. Y esto es lo que se conoce como la ley de Magers, creo. Esta cantidad, entonces lo cual dice, por ejemplo, que en general C sub P siempre es mayor que C sub B, pues porque la resta esto, ¿cierto? Hablando de los gases ideales, pues, en este proceso. Entonces, capacidades caloríficas caracterizan nuestro sistema. Y algo importante, muchachos, esta ecuación para el cambio en la energía interna de un gas ideal se puede utilizar siempre, ¿sí? Así el volumen no sea constante. Entonces ya una vez tenemos estas capacidades caloríficas, estas relaciones, podemos ir, muchachos, al proceso adiabático. Entonces, si yo pienso en el proceso adiabático de un gas ideal, recordemos que ahí el calor transferido es cero. Entonces tendríamos que el diferencial de energía interna, calor transferido menos diferencial de trabajo, esto es cero, proceso adiabático, entonces nos queda que el cambio en la energía interna será menos presión por diferencial de volumen. Esto es lo que tenemos nosotros en esta parte, esta cantidad. Ahora bien, cuando yo tengo entonces en este caso dos estados conectados por medio de un proceso adiabático, voy a tener unas relaciones importantes entre sus estados, sus variables de estado, es decir, presión, temperatura, volumen. Y eso lo vamos a trabajar con
esta cantidad. Yo tengo entonces en esta parte cambio en la energía interna. Tendría entonces N C sub B, miren muchachos, diferencial de temperatura. O sea, esto, sí, eso no es a volumen constante, que no, que para el gas ideal no. Ah, pero es un proceso adiabático. Ahí no dice volumen constante, al gas ideal no le importa, ¿sí? El gas ideal no le va a preguntar a usted cómo fue el proceso, sino cuál es la temperatura inicial y final, ¿sí? No le va a interesar más nada. Entonces esto es igual a menos eh, presión por diferencial de volumen. Entonces lo que vamos a expresar acá es esta cantidad, la presión, como N por R, eh, temperatura sobre volumen. Listo. Entonces tendremos acá menos N por R, temperatura, y aquí nos queda diferencial de volumen sobre volumen. En esta parte tendríamos esta cantidad. A ver, pero entonces en esta parte yo voy a tener en cuenta mejor. Ah, sí, estamos bien, ¿cierto? Entonces, miren, número de moles se simplifica. Entonces me va a quedar eh, diferencial de temperatura sobre temperatura. Baje esta temperatura a dividir. Y esto es igual a menos R sobre C sub B, diferencial de volumen sobre volumen. Va a pasar esto a sumar, entonces voy a tener diferencial de temperatura sobre temperatura más constante de los gases sobre C sub B. Diferencial de volumen sobre volumen igual a 0. Voy a definir, muchachos, una relación que va a ser igual a C sub P sobre C sub B, lo vamos a llamar gamma. La letra griega gamma, eso no es un R, sino una gamma. Esa relación va a ser importante sobre todo en los procesos adiabáticos, porque simplemente es la relación entre las capacidades caloríficas, simplemente. Entonces la idea es que para diferentes tipos de gases, como gas monoatómico, diatómico, uno conoce el valor de gamma. Entonces, en este caso, miren, por ejemplo, que yo tengo este término acá, que es constante de los gases sobre C sub B, pero yo tengo que la constante de los gases es C sub P menos C sub B, y aquí me queda C sub B. Estoy utilizando la ley de Myers. Entonces, muchachos, esto es igual a C sub P sobre C sub B menos 1. ¿Qué es C sub P sobre C sub B? Gamma. Entonces, R sobre C sub B es igual a gamma menos 1. Y lo llevo entonces a esta ecuación. Tengo diferencial de temperatura sobre temperatura más gamma menos 1, diferencial de volumen sobre volumen igual a 0. Y voy a integrar. Voy a integrar acá más gamma menos 1, integral diferencial de volumen sobre volumen, 0. Estos dos integrales son logaritmo natural de temperatura más gamma menos 1, logaritmo natural de volumen igual a una constante. ¿Sí? Esas son integrales indefinidas y sale una constante. Esto lo puedo expresar como logaritmo natural de la temperatura más logaritmo natural del volumen a la gamma menos 1. Y esto es logaritmo natural del producto de la temperatura volumen a la gamma menos 1. Y lo que voy a hacer es este procedimiento, de tal manera que me queda que la temperatura por el volumen a la gamma menos 1 es igual a otra constante, ¿sí? Cualquiera, no va a ser importante. De tal manera, muchachos, que en un proceso adiabático, en todo el proceso, todo conjunto de estados que esté caracterizado por un proceso adiabático, el producto de la temperatura por el volumen a la gamma menos 1 es constante, es el mismo valor. Es el mismo valor.
Esto es solo si el proceso es adiabático en un gas ideal. Usted puede escribir esta relación en términos de presión y volumen. Entonces usted tiene que la temperatura es presión por volumen sobre N por R. Y la trae acá, entonces usted tiene presión por volumen sobre N por R por volumen a la gamma menos 1. Y eso es una constante. Entonces tiene presión, volumen por volumen a la gamma menos 1, misma base, se suman los exponentes, entonces queda volumen a la gamma. Y N por R, que es una constante, por una constante, pues da una constante, no importa. Entonces esta es otra forma de escribir la misma cantidad. Entonces hay que tener en cuenta, muchachos, que esta ecuación y esta no son linealmente independientes, es decir, o usted utiliza una o utiliza la otra, pero no utiliza las dos al tiempo, no se puede. De tal manera que aquí lo que tenemos es unas relaciones entre las variables de estado eh, que se asocian a los estados que experimenta mi sistema cuando el proceso es adiabático, cuando no hay transferencia de energía en forma de calor. Eso lo vamos a utilizar porque va a ser cuando el proceso es adiabático, va a ser una relación alterna a la ecuación de estado. O sea, uno tiene presión por volumen igual a número de moles constante, temperatura. Pero si el proceso es adiabático, tiene esta o tiene esta. ¿Listo? Entonces tiene la ecuación de estado más esta o la ecuación de estado más esta, pero no las tres a la vez. ¿Listo? Porque allá llega usted y utiliza estas dos y le da 0 igual a 0, ¿cierto? Cosas así. Entonces, ¿dónde vamos a implementar nosotros todos estos procesos y estas características? Entonces, nosotros tenemos en general eh, el gráfico de procesos. Entonces, los procesos termodinámicos los vamos a representar en un diagrama. Presión versus volumen. Entonces, en esta parte será, perdón, en esta parte tendremos este eje tendremos presión en pascales, atmósferas y volumen en metros cúbicos, litros, centímetros cúbicos. Entonces lo que tendremos, muchachos, nosotros es cómo va nuestro sistema desde un estado inicial hasta un estado final. ¿Sí? Entonces no es que vaya en términos de que mi sistema recorra una trayectoria, ¿no? Pues, piense en una olla, en un fogón, ¿sí? Entonces va parte de un estado inicial, y luego va pasando el tiempo y ella termina en un estado final, ¿cierto? Y entonces el sistema va experimentando diferentes presiones, temperaturas. Y lo otro que hacemos acá es representarlo gráficamente, esos datos. Entonces, a partir de ahí, ir del estado inicial al estado final se puede hacer por medio de diferentes procesos, isócoros, isóbaros, isotérmicos, adiabáticos, una suma de todos o de varios, ¿sí? Entonces nosotros lo que vamos a tener es el conjunto de estados intermedios en la aproximación cuasi estática, por ejemplo, y entonces yo tendría acá como esta especie de función que me lleva de este estado a este. Entonces lo que tendría yo es la presión como función del volumen. Y entonces en esa parte, cuando yo tengo esto, muchachos, en un diagrama presión-volumen y tengo ese gráfico, el área bajo la curva, ¿cierto? Esta área es la integral de la presión por diferencial de volumen. ¿Pero qué es integral de presión por diferencial de volumen? El trabajo. Entonces, cuando usted tiene un diagrama presión versus volumen y tiene la gráfica, pues el área bajo la curva es el trabajo realizado en ese proceso. ¿Cómo se grafican entre los diferentes procesos? Entonces yo tengo un proceso isóbaro. Entonces diagrama presión volumen.
tengo, muchachos, mi estado inicial. Si es un proceso isobaro, entonces yo tengo acá presión dada, digamos una presión P sub cero. Si la presión ha de ser constante, entonces mi estado final tiene que estar a la misma presión, o sea que el proceso que une el estado inicial del estado final es un proceso a presión constante y en el diagrama presión-volumen se dibuja así. Es una línea horizontal, ¿cierto? Entonces, todos estos estados intermedios en el límite cuasi estático tienen la misma presión. Ese es un proceso isóbaro. Y claro, de nuevo, el trabajo será el área bajo esta curva. Esta área es el trabajo, ¿sí? Entonces, si usted calcula esa área, mire que usted tiene aquí una presión fija, un volumen inicial y un volumen final. El área de este rectángulo, ¿qué es? Volumen final menos volumen inicial por presión. Eso es lo que teníamos por allá. Entonces, tengo proceso isóbaro, puedo tener proceso isócoro, diagrama presión-volumen. Tengo, por ejemplo, el estado inicial a un volumen B sub cero. Y si el proceso es a volumen constante, entonces mi estado final tiene que estar acá, porque yo voy a recorrer esto con valores de volumen fijo, ya hacia abajo o hacia arriba. Es decir, un proceso isócoro es una línea, el diagrama presión-volumen es una línea vertical, ¿sí? Y a lo largo de ese proceso el trabajo es cero, porque miren que no hay área bajo la curva, ¿cierto? ¿Qué área hay bajo la curva acá? Nada, trabajo es cero. En el proceso isotérmico, aquí entonces recuerden que para el gas ideal tenemos que presión es igual a N por R temperatura 1 sobre el volumen. La temperatura es constante en el proceso isotérmico. Entonces miren que en un diagrama presión-volumen son inversamente proporcionales para un proceso isotérmico. Entonces yo puedo empezar desde acá de un estado inicial y terminar en un estado final. Entonces, si disminuye la presión, muchachos, aumenta el volumen, ¿cierto? Que son inversamente proporcionales. Entonces, en este caso, es como graficar una función que sea como 1 sobre X, ¿sí? Que es en este caso algo como así. ¿Verdad? Entonces, esto es un proceso isotérmico. Esto es lo que se llama una isoterma. Todos los estados acá son a temperatura igual. Todos tienen la misma temperatura. Pueden tener diferente presión y volumen, pero la temperatura es la misma. Eso para un proceso eh, isotérmico. Y un proceso adiabático, en un diagrama presión, volumen. Claro, entonces nosotros tenemos por allá, digamos, el, el cambio en la energía interna es igual al calor transferido, trabajo realizado, esto es cero. Entonces el trabajo realizado es igual al cambio en la energía interna. Y el cambio en la energía interna pues va a depender de un gas ideal de esta manera. O sea que el trabajo depende del cambio de temperatura en un proceso adiabático, la relación presión-volumen. Entonces, el gráfico, muchachos, de una adiabática es parecido al del isotérmico, porque al fin y al cabo el trabajo, el área bajo la curva dependerá del cambio en la temperatura. Y entonces es un poquito más inclinada. Vamos a ver acá. Entonces, cuando uno tiene un diagrama
proceso adiabático. Entonces, estas dos sí hay que caracterizarlas muy bien en el enunciado porque si uno las mira en un diagrama, pues puede confundirlas, ¿cierto? No hay nada que las diferencie, salvo un poquito la pendiente, pero es muy difícil. Entonces hay que decir que ese proceso es isotérmico o adiabático. Recordamos, muchachos, entonces, por ejemplo, que yo tengo acá volumen inicial del proceso adiabático, presión inicial, volumen final, presión final. Entonces, como el proceso es adiabático, se cumple que la presión inicial por el volumen inicial a la gamma menos 1 es constante. Y que la presión final por el volumen final a la gamma menos 1 es igual a la misma constante. O sea que esto es igual a esto. O sea que en un proceso adiabático usted puede relacionar presión inicial, volumen inicial a la gamma menos 1, que es la relación de capacidades caloríficas que se conocerá, presión final, volumen final a la gamma menos 1. Entonces usted puede relacionar estos dos estados y sus variables termodinámicas a través de esta relación o la otra, que es temperatura inicial, volumen inicial a la gamma menos 1, temperatura final, volumen final a la gamma menos 1. Recuerden que es esta o esta las que va a utilizar, no las dos a la vez. Entonces nosotros, muchachos, teniendo en cuenta estos procesos termodinámicos, lo que nos vamos a proponer hacer en la próxima clase es, dado el diagrama presión-volumen, calcule el trabajo, calcule el calor transferido, cuál es la temperatura de tal estado, cuál es la presión, cuál es el volumen, cuál es el cambio en la energía interna del proceso tal o de todo el proceso, si es un proceso cíclico o no. O sea que vamos a aprender a trabajar con estos ciclos, con estos procesos mejor, a calcular cambios de energía interna, trabajos, calores, variables de estado, temperatura, presión, volumen, utilizando el gas ideal. Y esto será muy importante, muchachos, porque a partir de la próxima clase, casi que hasta el final del curso, vamos a ver procesos termodinámicos en diagramas presión-volumen. Y entonces nunca vamos a dejar de hacer eso. Entonces es muy importante lo que aprendamos allí, porque no solamente pues va a servir para el segundo examen parcial, sino que usted por allá, cuando vea máquinas térmicas, va a hacer procesos, va a calcular cambios de energía interna, va a calcular trabajos, calores, ¿sí? Entonces usted va a utilizar esa herramienta muchas veces en el curso. Entonces, en esta unidad lo que hacemos es acercarnos a eso, aprender a dominar la herramienta y entonces saber qué cantidades podemos calcular a través de nuestro modelo, porque esto es un modelo, ¿cierto? Entonces, la idea es poder trabajar con esa parte. Dime, Profe, y Santiago. para esta segunda parte, también usted nos va, digamos, a compartir alguna sugerencia de ejercicios como la vez Sí, pasada. la idea es Pues, que es que sí. o sea, en lugar no aparece, pues nada en esa parte de la segunda unidad. Ajá, sí, seguramente se va a ir actualizando esa Ah, plataforma listo. a partir, yo creo que de que tengamos la clasecita del jueves. Con la clase del jueves tendrán muchas herramientas para ir a hacer un tallercito. ¿Listo? Entonces, esa es la idea. El jueves adquiramos ciertas herramientas para ir a calcular, ¿cierto? Sobre todo en el marco de la primera ley, cambios que experimenta nuestro trabajo, nuestro fluido de trabajo, que va a ser un gas ideal, y ahí pues entonces ya tendremos muchas herramientas para ir abordando algunos ejercicios. ¿Listo? Entonces sí, la idea es tener allí algunas cosas sugeridas para que ustedes tengan como un estudio un poquito más pragmático, ¿cierto? Esa es la idea. Bueno, muchachos, entonces nos vemos la próxima, ya sabemos más o menos para dónde vamos, de qué se trata como esta unidad en principio, y quedamos entonces pendientes con la parte de las notas. Voy a ir sacando eso poco a poco y vamos también avanzando pues en nuestro tema en esta parte. Recuerden que el segundo examen es presencial. Supongo entonces que va a ser un sábado, allá está la programación. Eso a veces como que cambia mucho, no se ha experimentado muchos cambios esa programación, pero bueno, eh, por lo pronto tenemos nuestro segundo examen de manera presencial. Nos vamos a preparar bien para ello. En la presencialidad también tendremos ecuaciones, ¿sí? Así que
no nos preocupemos tanto por eso. Dime, Santiago. Profe, o sea, este examen sería como el 6 de abril después de Semana Santa, ¿cierto? Entonces el quiz sería antes o después de Semana Santa. Yo creo que después, Ah, yo listo. creo que después para que tengamos la posibilidad de estudiar, los que vayan a estudiar en Semana Santa o repasar Profe, y miremos, sí. o sea que nosotros antes de salir a Semana Santa ya terminaríamos el tema o Pues prácticamente, digamos que, eh, ¿qué fecha es el examen? el sábado 6 de abril. El sábado 6 de abril, nosotros volvemos de Semana Santa y tenemos dos clases, o sea, taller, ¿cierto? Y otra reunión. Sí, nosotros podríamos en principio estar ahí, sí, ya con el tema, porque en esta parte, digamos, esta semana tenemos los procesos termodinámicos, sistemas cerrados, y seguramente dentro de 8 días estaremos hablando de flujo y sistemas abiertos. O sea que sí, más o menos estaríamos dentro de la programación. ¿Listo? Sin Ah, correr, listo, profe. sin correr, ¿cierto? Listo, muchachos. Muchas gracias por la atención. Nos vemos la próxima. Hasta luego, pues. Vale, profe, muchas gracias. Chao. Feliz noche. Gracias, profe.